Combinación clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave, una nueva semana y bueno, una semana que tiene pero montones de temas noticiosos, tanto nacionales como internacionales. Hay toda una especulación sobre qué tan razonable es que vuelvan los funcionarios públicos a trabajar, que eventualmente se empiece a generar condiciones para una vida con más presencia en las calles. Y para eso vamos a partir conversando con nuestro primer entrevistado. Él es el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, y alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Fernando, buenos días. Tanto tiempo que no conversábamos. Sí, un gusto estar contigo. Desde en la barra, que creo que no hablábamos la última vez. Exactamente, hace ya algunos meses atrás. Parece una eternidad, pero han pasado algunos meses. Así es. A ver, Rodrigo, ¿por qué no nos das la visión tú desde los territorios de algunas de las cosas que se están empezando a, por lo menos, discutir, y algunas de ellas ya a ponerle fecha para lo que puede ser la vuelta de algunas funciones que estaban hasta ahora impedidas por la cuarentena, particularmente los funcionarios públicos? ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo se siente eso dentro de tu propia gente ahí en la Estación Central? Sí, no te escucho tan bien, no te escucho tan bien, pero quiero señalar lo siguiente. A ver, yo creo que el ser humano, por algún motivo, por alguna necesidad también tal vez de protección, necesita poner ciertas certezas, digamos, y sobre todo cuando hay mucha incertidumbre. Estamos viviendo una época de muchísima incertidumbre. En el caso chileno veníamos con incertidumbre previa, en el caso mundial obviamente el coronavirus ha generado incertidumbre al menos en los últimos 2 meses. Y a mí lo que me llama la atención es que estamos todos funcionando en una lógica como de 3 meses, como que todos están pensando, no, si esto son 2 meses, 3 meses, y todo lo que se van renovando ahí. Claro, y todo lo que se está planificando desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de la planificación de la familia, esta cosa de la gente que hace deporte, no, si mira, si en 2 meses, le preguntan a la gente de los clubes deportivos, ¿cierto? Oye, ¿hasta cuándo usted aguanta? No, 2 meses más. Estamos toda una lógica de 2 o 3 meses. Me parece peligrosa esa lógica, porque yo lo que he hablado, no sin ser experto, pero lo que he hablado en este tiempo con muchos expertos, aparentemente más que un pic, más que una A, esto va a ser una especie de meseta en el gráfico. Entonces eso involucra no solamente que los tiempos, los plazos no van a ser los que estamos pensando en el inconsciente colectivo. Estamos todos pensando como que esto por ahí para el 18 estamos zafando, como que lo que yo escucho regularmente, y me parece que eso no es así, y hay que entender de que esto es una realidad que vamos a tener que enfrentarla con mucha decisión, pero también con mucha responsabilidad. Y eso involucra al trabajo, involucra a la educación, involucra todos los aspectos, la economía, involucra todo lo que tenemos que presentar. Entonces, me parece que de repente nos equivocamos, y aquí quiero hacer otro análisis, Fernando, si me permite. Como que la lógica, veníamos con una lógica muy binaria de estallido social, ¿cierto? Una lógica, digamos, o Plaza Dignidad o Plaza Baqueano, o tú eres facho o si tú... Entonces, después como que el que quería cuarentena total, ¿cierto?, era igual a Plaza Dignidad, el que no quería era facho y no sé qué, tal por cual. Yo creo que esa lógica tampoco nos va a ayudar mucho. Entonces, lo que tenemos que entender hoy día es que tenemos que enfrentar esto con mucha responsabilidad, y la responsabilidad también significa decirle a la gente las cosas por su nombre. Aquí vamos a tener que volver a reinventar un sistema para poder convivir, y eso es muy complejo cuando no tenemos disciplina, es muy complejo cuando no somos tan rigurosos, y por eso yo me opuse estos días, no sé si lo viste en la prensa, a la idea de reabrir los malls. Creo que no es el momento de hacerlo. Creo que no tenemos ni la disciplina, y creo que los privados tampoco la tienen. Los privados tampoco la tienen. Y otra cosa, Fernando, ¿quién va a poder fiscalizar eso?
Nos van a pedir a los municipios que mandemos fiscalizadores a cada tienda, a ver si la gente cumple el metro, si está la mica. No tenemos capacidad. Bueno, y con respecto al tema de los empleados públicos, yo creo que efectivamente el gobierno, a ver, si uno revisa el instructivo, uno puede determinar, ¿cierto?, que efectivamente hay cosas muy razonables. Lo que pasa es que yo creo que se comunicó muy mal, además. ¿Ah? Ahora, a los municipios eso no nos toca, digamos. Los municipios estamos fuera del centralizado del Estado, y los municipios tenemos una forma ya de operar, porque los municipios estamos diseñados un poco para la crisis y tenemos nuestra forma de operar. ¿Qué es, Rodrigo Delgado, lo que fue mal comunicado a tu juicio? Y que debe haber sido bien comunicado, tendría más sentido de lo que está pasando ahora. Lo que pasa es que el funcionario público, yo insisto, en general, bueno, puedo hablar de lo municipal, pero hay que sacarse el sombrero por los funcionarios públicos. Creo que los funcionarios públicos son justamente los que ya veníamos con la crisis de estallido social, ¿cierto? El funcionario público es quien está más cerca, el que está limpiando las calles en este momento, ¿cierto? El que está tratando de atender las necesidades en terreno, lo que se está haciendo a nivel municipal. En terreno es maravilloso, digamos, desde el punto de vista de la atención del adulto mayor, llevarle su medicamento a la casa. Estamos haciendo delivery social, en donde también las personas adultos mayores y crónicas están siendo beneficiadas de distintos programas. Entonces, creo yo que es muy injusto meterlo a todo el mismo saco. Ahora, obviamente que a lo mejor la idea, y eso es lo que encuentro un poquito contradictorio, digamos, de la parte comunicacional, tal vez, que en el fondo, si queremos asumir una nueva normalidad, esa nueva normalidad, por supuesto que también involucra al Estado. Y el Estado tiene que estar preparado para satisfacer la necesidad de la gente, y por eso tal vez mira, tenemos que volver gradualmente, tenemos que empezar a ver planes y programas, pero se puede haber comunicado mejor, no solamente con un instructivo. Yo creo que esa lógica como binaria, como el instructivo sí o no, digamos blanco-negro, es lo que está perjudicando lamentablemente comunicacionalmente alguna acción del gobierno que están bien diseñadas, bien pensadas, pero que a veces se emiten de manera errónea, incorrecta. Aquí no quiero sepultar a nadie. Yo creo que actuar en crisis es algo muy complejo por estos días. Estamos conversando con el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Rodrigo, yo he estado conversando con alcaldes hace ya bastante tiempo porque noto que de pronto toda la información que se entrega es una información que está básicamente centrada en cifras nacionales que se concentran en lo que plantea el Ministerio de Salud, lo que me parece razonable, pero simultáneamente hablo con alcaldes de cualquier signo político y ellos se preocupan porque dicen no tener claro lo que pasa efectivamente en cada uno de sus territorios, y eso pareciera una suerte de contrasentido, porque me imagino que los alcaldes tienen la posibilidad de acceder o debieran acceder mucho más rápidamente a lo que pasa ahí donde ellos están, ¿o no? Sí, ha sido una pelea bastante dura que hemos dado. Una pelea en buena lid. Lo que ocurre está en que los argumentos que se dan, no solamente por el gobierno, o no solamente por la autoridad sanitaria, sino que incluso también, si tú escuchas, por ejemplo, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, también se oponen a entregar los datos de las personas que han sido contagiadas, porque efectivamente hay una ley que protege, digamos, la intimidad de esas personas. Lo que sí uno puede apelar a nivel local es que efectivamente, tal como tú dices, nosotros no queremos los datos de las personas para publicarlo en nuestras redes sociales, ni para hacer farándula con eso, ni para ir a un matinal a exponer, digamos, a esas personas. Lo que nosotros queremos es justamente para poder ir en apoyo de esa familia. Porque, por ejemplo, obviamente no es lo mismo una familia que esté con COVID positivo, una familia COVID positivo en Vitacura, en Las Condes, en Los Anechos, un sector acomodado tal vez, que puede tener toda esa red familiar de protección, los recursos necesarios, las instalaciones físicas necesarias, que obviamente una persona que esté en un CITES, aquí en Estación Central, digamos, con COVID positivo. O sea, claramente las condiciones no son las mismas. Entonces, el apoyo que le puede brindar el municipio a esa, no solamente a la familia de Fernando, cuando hay un COVID positivo, el barrio en general, primero se enteran todos. Segundo, por lo tanto, empieza a haber una suerte como de mercado negro la información, porque igual nos llega la información, pero nos llega un poco, a veces distorsionada, un poco errónea, pero nos llega igual. Pero el pasaje, por ejemplo, en la calle siempre nos piden, por ejemplo, alcalde, venga a fumigar acá, ¿cierto? Venga a hacer alguna descontaminación porque hay una persona COVID positivo. Nos piden, ¿cierto?, que apoyemos a la familia, llegamos con la caja de alimentos. Entonces, igual llegamos, pero llegamos a lo mejor en tiempo y en forma. Pudiésemos hacerlo mucho mejor si tuviésemos la información. Ahora,
Yo la semana pasada habilité en la página web de estacioncentral.cl un formulario COVID, donde le pido a las personas que voluntariamente, las personas que estén contagiadas o que sean o contacto estrecho, pueden ahí subir la información directamente. Con eso, obviamente, nosotros asumimos que hay cierto grado de consentimiento a la persona por buscar ayuda. Y después con ese formulario nosotros sacamos los datos, chequeamos la información, le pedimos por interno todo lo que puedan ser los exámenes, etcétera, y después vamos en apoyo a esa familia. A eso hemos tenido que llegar, pero claramente a mí me gustaría una coordinación mayor en el sentido de tener la información en tiempo real para poder ir oportunamente a ayudar a estas personas. Ahora, hay una ley que protege esos datos y bueno, ante eso, Fernando, nada que hacer, pero sí el consentimiento de cada persona puede también, de alguna forma, también ser considerado. ¿Y qué tanto ha funcionado esa modalidad que acabas de describir, de que las personas mismas comuniquen lo que sucede? ¿Ha habido ya personas que lo han informado? Sí, varias personas que ahí hay una pestaña que dice o estás contagiado tú o eres contacto estrecho, digamos. O sea, puedes subir la información a la persona o el vecino o el hermano o la abuela o quien esté ahí, digamos, en esa propiedad. Y sí, hemos tenido, yo diría que hasta el día de hoy al menos una veintena de personas que han subido la información y además siempre nos estamos informando. O sea, yo creo que esto, lo que pasa es que a veces hay muchos teóricos de esto, Fernando, porque pensar de que un alcalde no se va a enterar de algunos casos, obviamente que nos enteramos. Pues si nosotros los alcaldes tenemos una red comunitaria, tenemos juntas de vecinos, tenemos gente con la cual por muchos años estamos siempre interlocutando por distintos temas. Entonces, cuando hay una persona COVID positivo en un barrio o en un sector, no nos enteramos igual, digamos. Entonces, yo creo que es mejor hacerlo de manera oficial que por el correo de las brujas, si se quiere, ¿ah? Pero obviamente que también hay que ser respetuoso de la ley. Si la ley es esa, bueno, no tenemos nada que hacer. Lo que sí hemos avanzado, porque me toca estar en la mesa social, Fernando, es que se están entregando ya al menos unos mapas de calor, por ejemplo, y algunas georreferenciaciones, no tan finas, pero que nos sirven para tomar ciertas acciones. Por ejemplo, los municipios estamos haciendo acciones descontaminantes durante las noches, por ejemplo, con unos camiones. Entonces estamos focalizando todo lo que son los recursos, las cuadrillas, en aquellos sectores donde potencialmente pudiesen haber más adultos mayores, más enfermos crónicos, justamente para poder cuidar a la gente. Lo mismo las ferias libres, que es un temazo. Las ferias libres, cierto, han sido, digamos, muy discutidas, pero también son un centro de abastecimiento muy importante. Entonces, la realidad de las comunas, Fernando, es muy diversa, y eso a veces, lamentablemente, los teóricos, y no solamente me refiero a alguien potencialmente del gobierno, sino que cuando uno escucha a veces analistas por todos lados, a veces cuesta entender de que haya gente que, por ejemplo, considere que es bueno hablar hoy día de la apertura a los malls, por ejemplo. Yo de verdad creo que no es el momento de hablar, porque entre otras cosas, Fernando, creo que la crisis social que viene después va a ser monstruosa. O sea, yo creo que mucha gente de aquí a agosto, lamentablemente, a lo mejor no va a poder llegar ni siquiera a fin de mes. Los municipios van a tener un rol. Ya estamos teniendo una solicitud, digamos, exacerbada de solicitud, por ejemplo, de caja de mercadería, de insumos básicos. Hay gente que ha perdido su trabajo, ya hay gente que ha bajado su ingreso, muchos hijos que ayudaban a sus abuelos, sus familias con esos ingresos, no lo pueden hacer, y ya estamos viendo necesidades que yo por lo menos no veía hace mucho tiempo como alcalde, Fernando. Estamos conversando con el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Rodrigo, ¿alguna vez tú describiste tu comuna y las distintas personas que viven en ella de una manera bien dramática? Tenías un porcentaje prácticamente de casi todo. No tenías probablemente personas o de muy altos recursos, pero sí tenías toda la batería completa de personas de clase media y personas en situaciones vulnerables, desde el trabajador común y corriente que habitan en la Estación Central hasta probablemente una de las masas en la región metropolitana más importantes de inmigración que hay. Exacto. ¿Cómo se ha visto eso? Sí, hemos tenido que hacer un trabajo bien de acupuntura, porque efectivamente acá tenemos barrios bien diferenciados. El migrante también, si uno hace un zoom dentro de los migrantes, también hay mucha diversidad de migración. Tal vez los más precarizados siguen siendo, lamentablemente, los haitianos, que por barreras idiomáticas, ¿cierto?, y administrativas,
son tal vez los más precarizados de los migrantes, y tenemos efectivamente migrantes, por ejemplo, los primeros venezolanos que llegaron con sus recursos, son muy emprendedores, pero también esos emprendimientos han sufrido coletazo. Entonces finalmente ahí también tenemos una situación que es compleja, y hemos tenido que hacer, nuestra oficina de asuntos migrantes ha tenido que hacer una estrategia muy específica con la migración. También nos preocupa obviamente el vecino tradicional, el adulto mayor. Esta es una comuna que tenemos un porcentaje de adulto mayor por sobre la media nacional, y obviamente nuestro adulto mayor lo estamos cuidando con programas que directamente van en ayuda a ellos, a sus casas. Pero también tenemos lamentablemente todas estas casonas que han sido modificadas. El otro día me tocó estar haciendo una descontaminación, habían 40 familias con 2 baños, y eso por supuesto que no solamente indigna, porque aquí lo conectamos, Fernando, con los debates pre-COVID, incluso pre-estallido social, digamos, que lo que tiene que ver con la inequidad territorial, con la desigualdad, y la inequidad territorial y la desigualdad quedó al desnudo para el estallido social. Mucha gente que no la conocía, ¿cierto?, comenzó a conocer estas realidades, digamos, porque se empezaron a manifestar. Pero el COVID está desnudando aún más justamente esas diferencias sociales, esas diferencias territoriales, y yo creo que eso, Fernando, va a ser el gran debate que se viene. Porque muchos hablan del estallido 2.0, muchos hablan de cierto, pero efectivamente cuando estamos en crisis, primero la gente necesita certeza, la gente necesita instituciones fortalecidas, alguien que dé, cierto, una directriz, y por eso además en Chile el COVID nos pilla, cierto, saliendo de una crisis social o en medio de una crisis social donde las instituciones estaban debilitadas, y eso es muy complejo porque finalmente cuando tú tienes instituciones que están debilitadas, además una fuerte inequidad territorial, inequidad social, inequidad educacional, instrucción de personas, eso también va golpeando fuerte, porque uno también como autoridad necesita tener a la gente, digamos, por ejemplo, alejada de los fake news, alejada, ¿cierto?, de ciertas teorías medio raras, y lamentablemente hoy día lo que yo veo es que hay mucha desinformación también en la gente. Entonces, ¿cómo hacemos como Estado para justamente lograr el equilibrio entre la comunicación, entre el sentido común de la gente, que es muy importante, pero también de la comunidad científica? Yo creo que ahí está el gran tema, digamos, porque hoy día muchas veces hay creencias, porque por ejemplo, bajar la red del piso, los municipios estamos poniendo estos túneles sanitizantes, y sí, los expertos se nos hacen empanadas. Y si yo estuve en la feria el fin de semana con el túnel, porque tenemos punto sanitario, túnel, toma temperatura, mascarilla, y la gente hacía una fila, Fernando, para entrar por ese túnel. Entonces, está bien, a lo mejor hay científicos que dicen hacer empanada, pero ¿sabes lo que pasa? Es que también hay que considerar, y no digo que no ocurra, pero sí hay que considerar que a lo mejor la gente necesita ciertas directrices que le den tranquilidad. Y yo creo que sí, si alguien pasa por el túnel, obviamente, si es una solución como el alcohol gel que tú te la echas en la mano, bueno, a lo mejor te va a ayudar, efectivamente, y te ayuda. Pero yo creo que de repente la comunidad científica a veces es muy lapidaria, justamente con lo que hacemos los municipios en el territorio, y sobre todo hay que entender que aquí ha habido mucho ensayo y error. Ni hablar del tema de las mascarillas, ¿cierto?, la OMS, todo lo que han dicho, que sí, que no. Bueno, entonces también apóyense los municipios, que los municipios sabemos lo que la gente necesita, y muchas veces vemos que las instituciones no nos apoyan en eso. Estamos conversando con el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Rodrigo, noto que sacaron hace poquito una serie de preguntas que le hicieron a la población en una encuesta de la asociación de ustedes de municipalidades de Chile, que tienen algunos resultados bien interesantes. Por ejemplo, hay un punto que está muy en boga porque se está todavía discutiendo si los niños vuelven a clase o no vuelven a clase, pero apoderados, según este estudio que ustedes hicieron, el 64,5% dice que cree que el año escolar se pierde, ¿no? Que aparentemente no hay posibilidad de volver este año. Sí, cuéntanos un poquitito de esa encuesta, por favor. Sí, y hay otro resultado que también es muy decidor, que dice que el 83% de los apoderados consideran de que la educación a distancia no está cumpliendo su rol, digamos, no está cumpliendo el rol educativo que se esperaba, ni está cumpliendo obviamente los estándares mínimos de calidad. Y hay otro dato que te lo agrego, que también no lo tengo a mano, pero me acuerdo perfecto, que habla del 60 y algo % de que dicen algunos apoderados que ni siquiera han tenido contacto
con el establecimiento de su hijo, o sea, que nunca se comunicaron con su hijo, o sea, son datos bien dramáticos. Y aquí pasa lo siguiente, no estábamos preparados para un sistema de educación a distancia, o sea, se tuvo que implementar a nivel país de emergencia, y yo creo que eso de alguna forma, y ahí sí el ministro Figueroa tiene un punto, digamos. Lo que pasa es que también yo creo que a lo mejor se puede haber comunicado mejor, y el punto era que cuando se adelantan las vacaciones de invierno, yo creo que lo que se debió haber dicho, y lo digo con conocimiento de causa, porque nosotros todos los lunes con el ministro Figueroa nos juntamos, las asociaciones virtualmente, de hecho a la tarde nos juntamos con él, para poder debatir estos temas. Y yo creo, Fernando, de lo que se debiese haber aprovechado de decir, que lo estamos incluso trabajando, es en generar un plan nacional de educación a distancia. Porque el gran fracaso de la educación a distancia, Fernando, es que no hay estándares. O sea, un profesor lo puede hacer por Instagram, otro profesor lo puede hacer por YouTube, sí, otro profesor por lo que tenga. Cada colegio y cada profesor era un mundo aparte. Por lo tanto, ¿cómo puedes medir todo eso? No puedes medirlo, ¿no? Porque no hay estándares, no hay criterio, se tuvo que hacer a la rápida, cada uno innovó como podía, habían colegios que tenían más recursos, otros menos. Yo tengo un colegio acá que tuvo un convenio hace 2 años con Google, que se eliminaron los cuadernos, trabajaban hace 2 años con internet, o sea, olvídate, para ellos sí, prácticamente fue hacer lo mismo de siempre y están felices, pero otros colegios muy vulnerables que no tenían capacidad, o los mismos niños en las casas no tenían la posibilidad de conectarse. Entonces, esa diversidad hizo que esto fracasara, digamos, como educación a distancia. Entonces, lo que le hemos propuesto al ministro es tener generar un plan nacional de educación a distancia, ¿no? Que efectivamente sea estandarizado, que se pueda medir, porque como esto llegó para quedarse un buen rato, Fernando, hay que pensar a largo plazo. Eso es lo que te decía al principio de la entrevista. Y muchas veces la gente cree que esto zafa en 2 meses, cuando yo creo que hay que tener una mirada más a largo plazo, no solamente en educación a distancia, en teletrabajo, en la forma de comprar, en la forma de relacionarnos, en la forma tal vez de tener que transportarnos, en la forma de consumir. Bueno, van a haber muchas cosas que vamos a tener que hacer nuevos planes nacionales, y por eso esta realidad tan binaria, tan polarizada políticamente, esta inercia que llegamos ideológica de lo bueno y lo malo, blanco-negro, también tenemos que dejarla atrás para volver a reconvertirnos en una sociedad que podamos salir de esta, porque si no, al final del día, si seguimos con la pelea chica de bueno y malo, de Plaza de Dignidad o Plaza Baquedano, yo creo que nos puede pasar la cuenta como sociedad. Tenemos una oportunidad, somos un país que depende mucho de lo que pase afuera. Si no nos unimos acá adentro para salir de esta crisis, la verdad es que yo veo que, por supuesto, que nos va a costar mucho más. Entonces, ojalá, Fernando, esto dure poco, porque si dure poco, incluso esto va a ser un buen aprendizaje para futuro. Hay muchos expertos que dicen... Sí, dale. No, hay muchos expertos que dicen, tú lo sabes mejor que yo, que la revolución digital a fin de año se va a acercar 5 años con respecto a lo que hubiésemos avanzado en tiempos normales. O sea, yo creo que si esto termina razonablemente en un tiempo que nos permita como sociedad poder bancarlo desde el punto de vista social, económico, la crisis que va a generar, y podemos salir fortalecidos, va a ser efectivamente una experiencia dura, pero que nos va a haber sacado lo mejor de nosotros. Pero si esto se alarga mucho más, y más encima estamos con la pelea chica interna, la política histórica, la cuestión que un gobierno dice una cosa, el otro dice otra, yo creo que ahí efectivamente estamos cerca de tener una crisis mucho más profunda. Bueno, Rodrigo, ahí hay un punto que tú lo has mencionado ya unas 3 veces, lo has señalado, y que en términos de una lógica de enfrentar este tipo de situaciones, debiera ser probablemente uno de los factores que diera, no sé si tranquilidad, pero por lo menos diera una dosis mayor de seguridad. Y eso tú lo mencionaste varias veces, y es la forma como se comunican las cosas. Cuando tú comunicas en un ambiente libre de miedo, libre de incertidumbre, en una situación cualquiera, uno tiene bastante espacio para aceptar de que se pueden producir errores y que una contradicción entre 2 personas del mismo grupo que está comunicando eventualmente puede ser una excepción. Cuando tú estás en un ambiente tenso, donde hay muerte de por medio, donde hay diversas maneras de enfrentar esto que se ven a cada rato a través de redes sociales, cuando falla la comunicación central, como ha fallado hasta ahora todo el tiempo, se te agrava la situación porque tú estás con miedo, y por lo tanto empiezas a
para usar un poco tus palabras al final, empiezas a culpar a aquello que tiene una carga política distinta solamente porque tú crees que esas personas están mintiendo. Se agrava el error, porque si es que el error se da en este contexto, mucha gente no lo interpreta como error, sino que como un intento de encubrir cifras, y por lo tanto tú tienes un problema serio de comunicación que, de acuerdo a lo que vimos ayer, se sigue dando, y es tremendamente riesgoso y tremendamente peligroso, porque la gente, cuando tiene una situación de esta envergadura con información confusa, tiende a buscar aquello que le satisfaga. Y por lo tanto se deja de seguir una norma general que eventualmente pueda ser la científica, la sanitaria, y uno empieza a buscar aquella fuente que me calza lo que esa persona dice con lo que yo creo, y punto. Y agrégale la saturación de la información, o sea, la cantidad de información que hay hoy día dando vuelta, que obviamente no tiene nada que ver con la cantidad de información que teníamos hace un mes atrás, incluso. Y hay mucha gente que considera que por supuesto, tal como tú dices, que si lo está diciendo parte de una institución que yo encuentro que está debilitada, ¿cierto?, ya con el estallido, o que no le creo, tal como tú dices, que tiene una carga política, obviamente que esa información tampoco va a penetrar. Entonces, yo creo que acá todos tenemos que hacer un esfuerzo, Fernando. O sea, yo creo que, yo sé que cuesta, porque esto de cambiar lógicas de un día para otro, un mes para otro, es muy complejo, digamos. O sea, le cuesta a una persona, más le cuesta a una sociedad. Pero yo creo que acá tenemos que entender de que si no logramos tener ciertos puntos de acuerdo en común para salir jugando, para luchar por ciertos temas muy específicos, no digo ponernos de acuerdo, digamos, en temas tan históricos, pero sí hay que ponerse de acuerdo en temas contingentes, consenso de cómo vamos a enfrentar muchas veces lo que se viene, no solamente desde el punto de vista sanitario, insisto, acá la crisis social que se viene es gigantesca, Fernando, y eso ya los alcaldes lo estamos viendo en el territorio. ¿Y qué instrumentos tienen, Rodrigo, para enfrentar eso que te viene? Te agrego que esos instrumentos tienen que incluir, eventualmente, si se considera que el pic de la enfermedad viene ahora en las próximas semanas, tiene que incluir el estar capacitado para tener los recursos para enfrentar eventualmente un aumento de los enfermos. Sí, claro. O sea, el punto de vista sanitario, o sea, obviamente todo lo que se ha discutido, ¿cierto? Las camas, los ventiladores, ¿cierto? El personal médico, que no se contagie. Yo me preocupa también lo que ocurre en el territorio con la pérdida de ingresos, digamos, de la familia. O sea, eso va a generar carencias que como sociedad o como cierto segmento económico no lo habían visto nunca. O sea, aquí hay generaciones que van a vivir cosas, lamentablemente, en los próximos meses que nunca se imaginaron vivir. Y eso es muy preocupante, y ojalá me equivoque, pero me da la impresión de que no estamos preparados para aquello, porque los planes, los programas y los bonos en algún momento se acaban. O sea, si esto, ojalá fuera un pic, como lo dice, ¿cierto? Porque el pic tiene que ver como una especie de una A, ¿cierto? En donde vamos subiendo, llegamos a la cima y volvemos a bajar. Pero si esto va a ser una especie de meseta en el tiempo, en donde efectivamente los ingresos de las personas, los trabajos, la forma de relacionarnos como la conocíamos y de generar esos ingresos va a cambiar radicalmente, vamos a tener familias y vamos a tener personas que efectivamente van a poder aguantar, y vamos a tener muchísimas otras que no van a poder aguantar. ¿Y cómo vamos a salir a resolver esa demanda? Es lo complejo, Fernando. Eso es lo que yo digo. Entonces, cuando a mí me dicen, no, pero es que mira, es que alguien me decía ayer, no, si lo que pasa es que los malls no es que van a abrir mañana, lo que pasa es que nosotros queremos hacer un plan, pero yo digo, vamos a tener un tercio del país, a lo mejor pasando vicisitudes que nunca en su vida se imaginaron, y no van a estar disponibles para ir a ver la nueva temporada de las carteras, no sé cuánto. O sea, entonces entendamos cuál es el foco. Ahora uno puede entender, sí, las personas y las familias que trabajan en esos malls necesitan esos ingresos. Bueno, eso es otra discusión, y podemos ver efectivamente cómo reorientar justamente, y ahí los privados tienen que hacer un esfuerzo también. Yo hoy día veo que los privados obviamente o las grandes marcas, o casi todas, se están orientando a la venta online. Bueno, habrá otras formas. Yo creo que también hay que innovar. Esta crisis nos va a permitir innovar también como una oportunidad. Entonces no necesariamente tenemos que tener a la gente, ¿cierto?, visitando
miles y miles de personas un solo punto, porque ya tenemos suficiente con las ferias libres, tenemos suficientemente con el comercio ambulante en las calles, lamentablemente. No abramos otros flancos donde la gente hoy día se pueda contagiar. Yo creo que hay que... Y lo otro sería, bueno, el día de mañana ya sincerar en la otra tesis, ¿cierto, Fernando? Que seguramente la has debatido, la has escuchado, con respecto, bueno, a lo mejor es bueno que todos salgamos contagiando, digamos, y que alguien diga, esa va a ser la política, y consenso nacional, salgamos a contagiarnos a los malls, a los estadios, abramos el fútbol, bueno, y nos contagiamos y veremos qué pasa, como se ha hecho en otros países. No creo que nuestra sociedad esté preparada para eso. Sí, y además el resultado en los otros países no digamos que fue extraordinario. Porque estamos en ensayo de error todavía. Sí, estamos en ensayo de error. Entonces, todo es experimento, todo es ver cómo nos va. Entonces, yo creo que hay que minimizar, pero claramente, y también yo entiendo que la economía es parte de la salud de las personas, porque esos ingresos también permiten, por supuesto, otro tipo de prestaciones. Y yo creo que ahí estamos entrampados en eso, pero ¿será la solución volver a abrir los malls como lo conocíamos, o será la solución hacer otro tipo de estrategia, en donde a lo mejor los malls sean como una especie de centro de distribución, pero que efectivamente la gente no tenga que acercarse a comprar hoy día, aprovechar otro tipo de tecnología? Bueno, debatir un poco qué es lo que se viene. Yo creo que sería mucho más sano que empezar a decir, miren, vamos a poner todos estos protocolos, pero ¿quién los va a cumplir? ¿Quién los va a fiscalizar? Si no somos capaces de fiscalizar muchas veces las cosas más mínimas, Fernando, vamos a andar fiscalizando tienda por tienda, 300, 400 tiendas, que se cumpla el metro, que se cumpla la mica, que se cumpla que la persona eche el aerosol cada ciertos minutos. O sea, es imposible fiscalizar eso, y lamentablemente eso también se topa con un relajo muchas veces, tanto de las personas que atienden como de los clientes. O sea, digamos las cosas como son. A veces pasa el tiempo y nos relajamos y bueno, vemos lo que pasa. Rodrigo Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile y alcalde de Estación Central, muchas gracias por este contacto, que te vaya muy bien. Gracias, Fernando, un gusto escucharte. Listo, y espero que nos veamos pronto. Un abrazo. Listo, chao. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te